y al principio de todo, un joven llamado Grey muere y reencarna en el cuerpo de un bebé llamado Arturo, el rey más poderoso de ese mundo. Entonces mira a su alrededor y ve a sus padres, pero aún no sabe quiénes son. Entonces, el hombre se presenta como Reynolds, su padre, pero incluso al oír esto, Arturo no lo reconoce. En cuanto a la mujer, se presenta como su madre. En este momento, Arturo finalmente comprende lo que dicen y se da cuenta de que acaba de nacer de nuevo, pero esta vez en otro mundo. Entonces, recuerda sus muchas victorias de su vida pasada y siente un extraño contraste entre la persona que era y el bebé indefenso en el que se ha convertido. Al analizar cómo Alice y Reynolds lo cuidan como si fuera su propio hijo, Arthur al principio lo encuentra extraño, pero pronto recuerda que, de hecho, son sus nuevos padres. Aún así, aún siente un miedo persistente por la situación. De repente, Reynolds toca la mano de Arthur con su dedo, quien responde al tacto. Ante esto, el padre se alegra y le dice a Alice que su hijo lo ama de verdad. Sin embargo, Arthur se da cuenta de que su cuerpo solo ha tenido un acto reflejo. Después de todo, aún no tiene pleno control de su cuerpo, ya que se encuentra en la primera fase de su vida. Entonces, interpreta esto como estar atrapado en su propio cuerpo. Y con el paso de los días, Arthur sigue despertando con el mismo sueño persistente. Y un día, presencia algo que le parece aún más extraño. Ve a su padre usando magia justo delante de él. Y luego Alice hace lo mismo, sanando a Reynolds con magia curativa. Al ver esos poderes, que desconocía en su antiguo mundo, Arthur queda completamente maravillado y aprovecha que aún es un bebé para observarlo todo. Y cuando se da cuenta de que en ese mundo, tanto Reynolds como otras personas malintencionadas pueden tener armas, Arthur comprende que necesita recuperar fuerzas cuanto antes. Y en cuanto Reynolds saluda a su hijo, Alice dice que es hora de llevarlo a dormir. Ante esto, Arthur se siente un poco frustrado por vivir días tan monótonos, pero cree que vivir una vida así no es tan malo, porque el privilegio de poder dormir todo lo que quisiera es algo que no tuvo en su vida pasada. Bueno, unos meses después, Arthur empieza a gatear por la casa, cuando de repente ve un espejo cerca y decide mirarse. Al verlo, sus padres se sonrojan de felicidad, porque por primera vez su hijo muestra cierta lucidez, y Arthur, por su parte, siente que aún no se acostumbra a su nuevo nombre, a pesar de que lleva muchos meses llamándolo así. Y aunque esto le molesta un poco, Arthur dice que es el menor de sus problemas. Bueno, después de dejar a su hijo durmiendo en la cuna, Alice sale de la habitación, y cuando se encuentra solo de nuevo, Arthur aprovecha para arrastrarse por el suelo, ya que por fin ha recuperado el control de su cuerpo. Entonces, empieza a gatear hacia la puerta de la biblioteca de la casa, pasando junto a Alice en la cocina. Entonces, coge un libro del estante y decide empezar a invertir en conocimiento desde pequeño. Empezando por comprender mejor qué mundo en el que está inserto. En este, descubre que nació en el continente de Dikaten, hogar de 3 reinos. El reino de Darv, una nación subterránea de enanos. El reino de Elenoir, una nación de elfos en las profundidades de un bosque. Y, finalmente, el reino de Sapin, donde vive Arturo, y es la nación más poblada por humanos. Al igual que su antigua nación, Sapin también es una monarquía. La única diferencia entre esta nación y su antiguo mundo es que el trono se hereda, no se toma. Además, comparado con su mundo anterior, el nuevo mundo donde Arturo se inserta aún está en desarrollo. Sin embargo, posee magia, algo que no existe en su antiguo mundo. En la nueva realidad en la que se encuentra, existe una fuente de poder llamada maná, y la capacidad de controlarla es en gran parte hereditaria, es decir, cada persona nace con un límite predefinido de maná que puede usar de forma natural. Además, solo una de cada 100 personas puede usar maná. En cuanto a su aplicación, Arthur descubre que solo hay 2 maneras de hacerlo: amplificación y conjuración. Los aumentadores pueden usar maná para mejorar sus cuerpos, otorgándoles fuerza, defensa y agilidad extraordinarias. En cuanto a los conjuradores, pueden proyectar maná y controlarlo a su antojo. Sin embargo, la clave para controlarlo reside en el núcleo de maná, y este poder se despierta solo al comienzo de la pubertad y hasta el final de la adolescencia. Quienes pueden canalizar todo el maná esparcido por el cuerpo en un solo punto son los llamados magos. En este caso, Arthur correlaciona el maná con algo que vio en su vida pasada, conocido como ki, y luego intenta concentrarse en esa energía. Pero antes de obtener ningún
algún resultado, Alice lo atrapa y le dice que no la asuste más saliendo de la habitación de repente. De repente, Alice percibe un olor extraño que emana de él, y Arthur se da cuenta de que se ha concentrado demasiado en encontrar a su hermana, hasta el punto de dañar su pañal. En ese momento, Alice lo lleva a cambiarlo, y Arthur, humillado, se dice a sí mismo que su cuerpo es en realidad una prisión. 2 años después del nacimiento de Arthur, Alice reflexiona sobre su hijo, y lo describe como un niño lindo y muy curioso, 2 cualidades excelentes para ella. Sin embargo, Alice se da cuenta de que nunca lo había visto sonreír. Mientras tanto, Reynolds entrena a Arthur en esgrima y afirma tener un gran talento, así que llama a Alice para ver qué tal le va a su hijo. Pero en cuanto ella llega y ve a su hijo entrenando, lo mira con asombro y enojo, y le pregunta en qué está convirtiendo a Arthur. Ante esto, Reynolds, asustado, responde que solo le regaló la espada a Arthur, pero al oír esto, Alice le recuerda que el niño ni siquiera ha aprendido a caminar. Al verla tan enfadada, Reynolds se disculpa, pero Alice sigue quejándose, diciendo que su hijo podría acabar lastimado por su negligencia. Mientras tanto, Arthur husmea desde lejos, observándolos a ambos, y finalmente comprende la estructura de poder entre sus padres. En este caso, su madre es quien manda, y su padre, el sumiso que obedece a la mujer. En este punto, Arthur deduce que esto podría ser solo un caso aislado en su familia, o tal vez ese mundo es mayoritariamente matriarcal. Bueno, después de esta conversación, Alice lleva a Arthur a la ciudad y lo nota muy entusiasmado con el lugar. En este punto, Arthur simplemente observa todo a su alrededor para captar la mayor cantidad de información posible sobre este nuevo mundo en el que se encuentra. Al analizar el equipo y las armas de ese mundo, Arthur puede determinar el nivel de tecnología de esa nación. Además, ve algunas sustancias que no existían en su mundo en su vida pasada. Aparte del hecho de que podía presenciar la magia, en lo personal fue muy instructiva para él. En esto, Arthur se da cuenta de que tuvo los mejores padres del mundo, pues están dispuestos a complacer todos sus caprichos. Así que, aunque su vida es limitada, Arthur siente que no es tan desagradable como parecía al principio. Y aunque en su vida pasada no recibió el cariño de su antigua familia, Arthur cree que tener una familia más cálida no es un problema. Y en cuanto a Alice, le dice que verlo interesado por la lectura y fascinado por la ciudad desde pequeño la hizo muy feliz. Después de todo, él obtuvo esta curiosidad por las cosas que lo rodean de Ray, su padre. Por lo tanto, ella cree que pronto saldrá y verá el mundo, tal como lo hizo Ray, aunque ella quería que su hijo viviera una vida más tranquila. En cuanto a Arthur, se siente muy afortunado, pues tiene ante sí el ejemplo de la persona en la que quiere convertirse en el futuro. Dicho esto, se queda junto a la ventana observando a Ray levitar unas rocas con magia, pero lo hace de forma muy ineficaz, lo que decepciona a Arthur. Poco después, Alice se acerca a él y le dice que el próximo movimiento de Ray lo sorprenderá. En ese momento, Arthur lo ve amplificar sus golpes físicos y se da cuenta de que su padre usa maná en forma de amplificador. Tras quedarse un rato junto a la ventana, Alice decide llevar a Arthur a dormir. Sin embargo, en cuanto pasan junto a una estantería, Arthur señala los libros con la mano, indicando que no quiere dormir. Aún así, Alice dice que es hora de que duerma y no lea. Al oír esto, Arthur empieza a mirarla con la mirada de un bebé suplicante, y aunque al principio Alice se niega a caer en su chantaje, al final cede y le deja leer al menos un poco. Mientras lee el libro, Arthur vuelve a concentrar su maná en un solo punto de su cuerpo, una habilidad que ha adquirido durante los últimos 2 años. Y aunque esta tarea requirió un esfuerzo formidable, Arthur siente que ahora todo lo que ha hecho vale la pena. Y tras concentrar el último fragmento de su maná, Arthur provoca una gran explosión en su casa. En ese momento, Ray se percata del incendio que se avecina para Alice y se lanza frente a ella para salvarla. Después, ambos se centran en Arthur y entran en la casa buscando desesperadamente a la niña. Mientras lo buscaban, Ray no podía creer la repentina explosión de maná. Después de todo, Arthur solo tenía 3 años, una edad muy temprana para tener algún rastro de maná en su cuerpo. De repente, encontraron al niño flotando gracias a su poder de maná. Entonces, Arthur regresó al suelo y comenzó a acercarse a sus padres, cuando de repente, el techo de la casa comenzó a caer sobre él, lo que le hizo creer que este sería su fin. Pero antes de que el techo lo derribara, Ray lo salva
En ese momento, Arthur recuerda que puede estar tranquilo ante cualquier adversidad que pueda ocurrirle. Después de todo, sus padres siempre estarán ahí para protegerlo. Y en cuanto ve a su hijo fuera de peligro, Alice rompe a llorar de alivio. Y Arthur, en cuanto a él, encuentra extraña la actitud de Alice y Ray, porque alegrarse de salvar a alguien es algo que nunca aprendió en su antiguo mundo. Dicho esto, abraza a su madre y finalmente, después de 3 años, llama a sus padres y rompe a llorar. Y ya en el pasado, un hombre es condenado a muerte tras intentar asesinar al rey, y a pesar de haber cometido un delito muy grave que conllevaba una ejecución inmediata, el consejo le concedió un privilegio, que decidió escoltarlo a él y a su familia de regreso a su país para esperar el juicio. En este caso, el condenado intenta argumentar su sentencia, alegando que él es el único responsable del intento de asesinato del rey, y por lo tanto pide que su familia sea perdonada. A cambio, acepta ser ejecutado de inmediato, sin tener que esperar el castigo en su país de origen. Al oír al hombre intentar impugnar la decisión del rey y de Grey, los sirvientes le dicen que se ponga en su lugar, pues el rey es la luz que los guía, y además esa situación es insignificante y no necesita ser discutida. Después de todo, el rey ya ha condenado a todos a muerte. Ante esto, el hombre sigue rogando por su familia, pero Grey hace algo aún peor: asesina a sangre fría a su familia frente a él. Al ver esto, los sirvientes lo interpretan como un verdadero acto de misericordia. Después de todo, no cualquiera tiene el privilegio de ser asesinado por el rey. Aparte de eso, ambos se salvaron del sufrimiento durante una ejecución mal planeada. Al ver esto, el condenado agradece al rey su misericordia, y al regresar al presente, Arturo se encuentra entrenando esgrima con su padre, quien en un momento dado de la lucha, empapa su espada con magia de fuego. Al ver esto, Arturo hace lo mismo, dejando a su padre impresionado, y al final, el chico logra derrotarlo, destruyendo la espada de Reynolds. Al notar el nivel alcanzado por su hijo, decide contratar a un mentor real para Arthur. Sin embargo, al escuchar la idea de su esposo, se opone y dice que puede continuar entrenándolo él mismo, ya que estuvo dispuesto a hacerlo desde el principio. Mientras tanto, a Reynolds le dice que, de hecho, había planeado hacerlo así, pero que poco a poco se dio cuenta de que el talento de Arthur es demasiado grande para manejarlo solo, por lo que cree que Arthur se desarrollará mucho más si tiene un mentor real que le enseñe. Ante esto, Alice insiste en dejarles la educación del niño, y está dispuesta a enseñarle magia a Arthur si ese es el caso. Sin embargo, Reynolds recuerda que su magia es muy específica. Además, le informa que Arthur fue capaz de destruir su espada de madera recubierta de maná, y todo esto con solo 4 años. Por lo tanto, insiste en que Arthur se desarrollará más si tiene un instructor real que se encargue de su enseñanza. Ante tanta evidencia, Alice finalmente comprende el punto de Reynolds, pero dice que solo está pensando en su presente, pues quiere tener el privilegio de ver crecer a su hijo de cerca, y al escuchar esto, Reynolds está de acuerdo con este punto. Después de todo, a él también le gustaría ver crecer a su hijo, y con eso comienza a considerar dejar las cosas como están, pero poco después vuelve a recordar el futuro de su hijo, y luego comienza a discutir con Alice nuevamente al respecto. Pero, de repente, Arthur propone una tercera opción, en la que los 3 pueden ir juntos a la ciudad donde él se quedará, y aunque esta opción era simplemente la más obvia, Alice y Reynolds comienzan a adularlo a su hijo, diciendo que fue brillante en esa sugerencia. Y bueno, al conocer a un grupo de personas nuevas, Arthur se presenta al grupo Horns and Twins, que en este caso es el mismo grupo del que formaron parte sus padres en el pasado, y en este, uno de los miembros del grupo se presenta como Adam Crunch, y luego una joven llamada Angela Rose saluda a Arthur, abrazándolo y diciéndole cuánto lo ama. Es lindo, y cuando ve cuánto está apretando al niño, Durden Walker, otro miembro del grupo Horn and Twins, pone al niño en el suelo y lo saluda con un simple toque de la mano, y luego Arthur es presentado a Jasmine y Ellen, los últimos miembros del grupo que aún no se habían presentado, y después de que Arthur conoce a todo el grupo, continúan su viaje en un carruaje, y durante el trayecto, Arthur nota lo primitivo de los medios de transporte de aquella época, pues en su antiguo mundo, donde gobernaba como el rey más importante, contaba con medios de transporte mucho más tecnológicos. Y bueno, continuando con el trayecto, hacen una parada en el bosque. En esto Arthur descubre que se dirigen a una ciudad llamada Shiros, y de repente, en medio de la comida, son sorprendidos por una manada de lobos, pero el grupo de Horn and Twins se unen y acaban con el
enemigo con la ayuda de Reynolds, y el Night Wand, mientras están cenando, Alice nota el brazo herido de su marido y decide sanarlo rápidamente con su magia curativa. Y mientras presencia a Ellen en acción, Arthur explica que su madre no es cualquier tipo de maga, sino una transmisora con poderes curativos. Y como Ellen es una maga muy rara y extremadamente valiosa, no puede andar curando a la gente abiertamente. De lo contrario, le pondría un objetivo en la cabeza. Y el hecho de que sus padres vivan en el campo es en parte por este poder de Alice. Después de vivir en un lugar remoto, es más fácil ocultar su poder. Y antes de irse a dormir, Adam pide hacer un ejercicio con Arthur, por lo que los dos se posicionan para comenzar a entrenar y miran a su alrededor. Arthur nota que todos parecen estar preocupados por él, pero no parecen que vayan a interferir, como si hubieran olvidado que solo tiene 4 años. Y de repente, Adam empuña su lanza con magia de fuego, y al ver esto Arthur se da cuenta de que no irá fácil. Pero cuando realmente comienza la pelea, Arthur logra impresionar a Adam con la habilidad que ya ha adquirido en tan poco tiempo. Pero al final, el niño es arrojado debido a que aún tiene un cuerpo muy ligero, pero poco después es rescatado por uno de los miembros de los Cuernos y Gemelos. En esto regañan a Adam, diciendo que exageró el entrenamiento, pero Adam refuta a todos y les recuerda que Arthur es en realidad un monstruo despiadado. Por lo tanto, ya sabía que el niño resistiría la pelea. Y dicho esto, le pregunta a Reynolds qué entrenamiento le dio al niño para hacerlo así. Y tío Sind, Reynolds le asegura que nunca hizo nada malo. Después de todo, su hijo siempre ha sido un prodigio. Y bueno, Jasmine acude a Arthur y le pide que le enseñe lo que hizo durante el enfrentamiento contra Adam. Arthur nota en sus ojos una mirada que le dice que no se rendirá hasta conseguir lo que quiere. Durante los días siguientes, continúa viajando con normalidad. Arthur le enseña a Jasmine lo que sabe. Además, él también continúa entrenando y aprendiendo muchas cosas, además de compartir con los demás los conocimientos que adquirió en su vida pasada. Aunque todo iba muy bien, le ocurre un acontecimiento inesperado. Jasmine acude a él en su cumpleaños para agradecerle todo lo que le enseñó y decide regalarle una mini daga. Mientras tanto, las demás mujeres la observan desde lejos y Angela revela que Jasmine no es de las que se acercan a nadie, así que verla tan apegada a Arthur es algo nuevo para ellas. Alice dice que la situación es comprensible, ya que su hijo es muy mono. En cuanto a Adam, apura a todos diciendo que es hora de que se vayan, pero antes de partir, Arthur nota a su madre actuando un poco extraña, como si sintiera dolor en alguna parte. Pero Alice lo disimula, diciendo que está bien, por lo que suben al carruaje y continúan con el viaje normalmente, pero a mitad de camino son interceptados por flechas enemigas. En esto el líder de la pandilla que los rodeaba pide a sus hombres que dejen con vida a las mujeres y niños, ya que son objetos de mucho valor. En esto Arthur nota que este tipo de personas en verdad son oportunistas, parecen estar en cualquier y todos los mundos, mientras que Alice nota a su hijo tenso y trata de tranquilizarlo, diciendo que ella está ahí para protegerlo. En esto Reynolds y los demás abandonan el carruaje. Y comienza un enfrentamiento contra los bandidos, y observando la forma como el grupo de Hornan Twins y Reynolds están sacando lo mejor de la pelea, Arthur nota que ellos son más hábiles, aún estando en desventaja numérica. Y en cuanto a los enemigos, su única ventaja es precisamente su cantidad, pero poco a poco los enemigos lo van desgastando. Cuando Reynolds es lanzado contra el carruaje y escucha este estruendo, Alice sale al exterior preocupada por su esposo, pero Reynolds le deja claro que la herida que recibió aún no es muy grave, y además le recuerda que si los enemigos saben del poder que esconde, estarán aún más emocionados de llevársela con ellos. Dicho esto, le ordena a Arthur ir a buscar a su madre y marcharse lo antes posible, pero el chico se niega y dice que ya fue suficiente con luchar junto a ellos. Ante esto, Reynolds aprovecha este momento para revelar que la madre de Arthur está esperando otro hijo, por lo que le pide al chico que use su fuerza para proteger a su madre y a su hermano pequeño. Y al ver esto, Arthur recuerda las veces que vio a su madre actuar de forma extraña, como si tuviera dolor o alguna molestia, y finalmente descubre la razón de todo esto y entonces decide obedecer las órdenes de Reynolds, alejando a su madre de allí. Y al ver esto, el enemigo intenta perseguirlos, pero Reynolds lo ataca, impidiéndole llegar a su familia, y en este otros dos enemigos intentan correr tras Alice y Arthur,
pero Adam y Jasmine los matan a ambos con sus flechas. Y en el camino, mientras corre con su madre, Arthur recuerda su vida pasada como Rey Grey, el momento en que le quitó la vida a familiares ajenos y ahora se encuentra en la posición contraria, donde necesita defender la vida de su madre para que otros no se la quiten. En esto recuerda a aquel hombre que hizo matar a su familia por él y siente que esto le está pasando por una especie de karma. Y ya siguiendo el camino, es sorprendido por uno de los enemigos, que estaba jugando y lo atacó con magia. Rápidamente consigue sacar a su madre del camino, pero termina siendo golpeado, haciéndole caer en un abismo. Pero durante la caída, Arthur consigue atar su daga que estaba atada a una cuerda a la pierna del enemigo, consiguiendo tirar de él, a la muerte junto con él. Y durante la caída, Arthur entiende finalmente por qué aquel hombre le había rogado que perdonara la vida a su familia. Después de todo, él realmente estaba dispuesto a sacrificarse solo para que ellos pudieran vivir. Permaneció vivo, e incluso antes de la caída final, Arthur recuerda momentáneamente al hermano que estaba a punto de ganar, y siente que hubiera sido bueno permanecer vivo para asumir este papel de hermano mayor. Pero cuando abre los ojos nuevamente, Arthur despierta en un lugar extraño, cuando de repente una misteriosa criatura se acerca a Muel y lo saluda, llamándolo por su nombre. Y cuando le preguntaron por qué estaba allí en ese momento, en un lugar extraño, Arthur recuerda que hay algo aún más importante. En este caso, se dirige hacia el enemigo como si lo atrajera. La criatura lo aleja con un movimiento brusco, como si quisiera alejarlo, pero dejándolo con vida. Entonces, el ser le dice a Arthur que aún le queda un largo camino por recorrer, y además, la criatura le deja claro que es un aliado, no un enemigo. Dicho esto, toma unas frutas y las coloca frente a Arthur, quien intenta moverse para cogerlas, pero termina sintiendo un gran dolor debido al ataque anterior. Entonces, ella le dice que se alegre por haber sobrevivido, y al oír esto, Arthur deja de llorar y empieza a hablar con ese ser, como si quisiera hacerle algunas preguntas, pero la criatura se niega a responderle hasta que coma. Entonces, Arthur se encuentra sin otra opción y empieza a comer la fruta que ella le trajo. Y después de comer un poco de fruta casi sin masticar, Arthur pronto empieza a hacer preguntas y empieza a preguntar por sus padres y qué están haciendo. Y al oír esta primera pregunta, la criatura le informa que no puede salir de ese lugar, pero aún puede ver un poco más allá de esa zona oscura. Luego, proyecta una imagen afuera para que Arthur pueda ver a sus padres y dice que la familia del niño está a salvo. Después de todo, dejaron el lugar del combate hace unos días. Al descubrir que su familia está bien, Arthur llora de felicidad y agradece a esa criatura por haberle proporcionado esa información. En ese momento, la criatura que lo ayuda se presenta como Sylvia, lo que le da a Arthur la oportunidad de agradecerle diciendo su nombre. Y bueno, han pasado algunos días desde que Arthur fue salvado por Sylvia. Sus heridas finalmente sanan, y aunque estaba listo para regresar a casa, no pudo hacerlo tan pronto, ya que, según Sylvia, se encuentran en las afueras del bosque de Elshire, que a su vez es territorio de varios tipos de animales salvajes, además de tener una gran concentración de bandidos. Y aunque su partida puede ser algo difícil, Sylvia prepara un camino para que Arthur encuentre la manera de salir del lugar y reunirse con su familia. En este caso, necesita más tiempo para abrir una brecha dimensional que le permita salir e ir directo a su casa sin atravesar el peligroso bosque. Y mientras espera esto, Arthur recoge una ramita del suelo y comienza a practicar esgrima. Y a medida que pasa más tiempo en el lugar, se da cuenta de que Sylvia nunca le dijo nada sobre ella, ni si estaba luchando contra algo. Y aunque su aspecto pudiera haber parecido aterrador al principio, Arthur se acostumbró gradualmente a Sylvia y descubrió que, de hecho, siempre había sido una persona verdaderamente amable. Tras terminar su entrenamiento de esgrima, Arthur se sienta en una roca y comienza a concentrar su maná en su núcleo, dejando a Sylvia asombrada, pues ella tampoco imaginaba que, a tan temprana edad, pudiera desarrollar un núcleo de maná tan sólido. Entonces, Sylvia comienza a recolectar maná mientras usa magia, y al ver la escena, Arthur queda impresionado. Sin embargo, Sylvia le informa que las personas tienden a tener un concepto fijo de lo que es el maná. Por lo tanto, creen que recolectar y usar maná son cosas que solo pueden hacerse por separado, cuando en realidad muchas especies son capaces de hacer ambas cosas simultáneamente, como es el caso de los monstruos llamados bestias de maná. Habiendo explicado esto, Sylvia le pregunta a Arthur si le gustaría aprender esta habilidad, y él inmediatamente responde que sí, pero antes de enseñarle, le pregunta qué piensa hacer cuando adquiera este poder. Después de todo, si logra dominar esa habilidad, será aún más fuerte, y por lo tanto, deberá saber utilizar correctamente estos poderes.
Al escuchar esta pregunta más filosófica, Arthur piensa un poco más y termina recordando a los bandidos que hicieron daño a su familia. En esto, le responde a Sylvia, diciendo que traerá muerte a quienes intentaron acabar con la vida de su familia. Al oír esta respuesta llena de odio, Sylvia le da otro codazo a Arthur y dice que no piensa enseñarle nada a alguien con esa expresión de odio. Sin embargo, Arthur le recuerda que querer derrotar a los enemigos es algo muy natural, y en cuanto dice esto, Arthur recuerda que esta mentalidad de querer derrotar a sus enemigos fue lo que lo llevó a ser el rey más poderoso de su vida pasada. Y bien, Sylvia le informa que solo intenta llenar sus pensamientos matando gente, y que además, para ella, la ira y el odio son emociones que pueden dominarlo fácilmente, lo que lleva a Arthur a recurrir a la violencia extrema para resolver cualquier cosa. Y aunque es bueno dejar que este sentimiento de odio aflore, Sylvia deja claro que solo este sentimiento permanecerá si Arthur lo permite, y no quiere que la vida que salvó actúe de esa manera. Y al escuchar esta acertada reprimenda, Arthur siente como si Sylvia tuviera un resumen de quién era en su vida pasada, y con base en eso, lo está guiando hacia un mejor camino con su guía. Continuando con las preguntas, Sylvia le pregunta a Arthur qué piensa hacer cuando sea más fuerte que ahora. Arthur recuerda a su familia y amigos, y dice que usará este poder para proteger a sus seres queridos. Al oír esto, Sylvia afirma haberle dado la respuesta perfecta. Mientras tanto, otro ser de la misma especie se dirige hacia ella, prometiéndole que la rematará, impidiéndole escapar de sus garras. Y bueno, Arturo recibe un viejo recuerdo de su pasado como el Rey Grey, que por cierto, era solo una fachada, pues a pesar de ser rey, toda la autoridad política recaía en el Parlamento. Y, como los recursos y la tasa de natalidad de la nación disminuían, la única función del rey en esta situación era actuar como el autor de la guerra. Por lo tanto, se consideraba una máquina de matar. En este encuentro, Grey se reúne con Marlon, quien lo atiende con alegría, diciéndole que todas sus victorias trajeron riqueza y gloria al pueblo. Y aunque Marlon está entusiasmado con el desarrollo de esa guerra, Grey piensa todo lo contrario y dice que renunciará como rey. Y bien, volviendo al presente, Arthur finalmente domina la habilidad de Sylvia, y ella a su vez lo golpea con otro golpe, haciendo que el niño se esconda entre los escombros. Luego, le pide que no haga ruido. En ese momento, ese ser de antes, que estaba detrás de Sylvia, finalmente llega a la escena. Y al verlo, Arthur nota que se parece mucho a Sylvia, aunque parece tener un aura cruel. Y en cuanto a ese ser, se acerca a Sylvia y le pide que lo acompañe. Sin embargo, ella se niega, y entonces, el enemigo usa su fuerza para intentar obligarla. Y entonces, le dice que se rinda rápido, porque seguir resistiéndose solo acortará su vida. Al oír esto, Sylvia le dice lo mismo a su enemigo, y luego se transforma en un ser de luz blanca, y lo golpea con uno de sus hechizos más poderosos. Ante esto, el enemigo le recuerda que recurrir a ese tipo de magia le costará caro. Sin embargo, Sylvia dice que no le importa nada más. Después de todo, ya ha vivido la vida feliz que deseaba, y por eso está dispuesta a morir si es necesario. De repente, el enemigo encuentra una oportunidad para intentar atacarla, pero en ese preciso instante, Sylvia detiene el tiempo y llama a Arthur para que se acerque, momento en el que le pregunta si tiene un rostro más amable. Y al verla, Arthur dice que ella parece siendo un dragón, el nombre mitológico que los humanos suelen usar para seres como ella. Y bueno, mientras charlaban, Sylvia decidió apresurar las cosas y abrió un portal para que Arthur pudiera salir de allí. Aunque no logró abrir un portal a un lugar más alejado de ese peligroso bosque, Sylvia creyó haberle enseñado a Arthur lo necesario para sobrevivir en ese lugar hostil. Pero antes de que se fuera, Sylvia le pidió de nuevo que le dijera cuál era su propósito con todo ese poder, y Arthur respondió que lo usaría para proteger a sus seres queridos. Al oír esto, Sylvia se tranquilizó un poco y le dijo que tenía algunos regalos para darle antes de que Arthur se fuera. Además de los regalos, Sylvia le hace unos tatuajes en los brazos y le dice que comprenderá su significado cuando llegue el momento. Después de todo esto, se despide del pequeño Arthur, quien a su vez se entristece por partir tan pronto. Sylvia responde que podría haberlo enviado de vuelta a casa antes, pero que quería quedarse a su lado un poco más. Al oír esto, Arthur le pregunta por qué lo hizo, y Sylvia responde que le gustaba vivir allí con él. Al oír esto, Arthur rompe a llorar de emoción y dice que se siente impotente por no haber podido protegerla, incluso después de todo lo que ella le enseñó. Pero al verlo culparse por ello, Sylvia deja claro que este ya era su destino inevitable. Sin embargo, Arthur dice que, independientemente de lo que sea, ya sea un dragón o un monstruo, ahora la considera parte de su familia. Y con eso, Arthur entra al portal para irse, pero en un acto reflejo se vuelve hacia Sylvia y le pide que lo acompañe.
Sin embargo, Arthur es absorbido por el portal antes de que pueda alcanzarla. Justo después, Sylvia hace que el tiempo vuelva a la normalidad y entonces, el golpe que el enemigo le había lanzado finalmente la alcanza, fingiendo haber muerto a causa de ese ataque. Pero al ver esta escena, el enemigo camina hacia ella y le dice que ese simple golpe jamás la mataría. Ante esto, Sylvia aprovecha la distracción del enemigo y lo mata con un destello de magia. Luego, habla por última vez con Arturo, pidiéndole que transforme gradualmente el mundo que lo rodea en un lugar más feliz. Después de todo, sabe que fue el rey más fuerte de su vida pasada, por lo que cree que es capaz de hacerlo, y le pide a Arturo que no permita que su corazón se llene de odio e ira. Y bien, Arthur es enviado a una zona boscosa y al levantarse, mira rápidamente hacia atrás, como si hubiera visto acercarse a un enemigo, dejándolo sin mucho tiempo para pensar. Después de todo, algo está cerca. Mis amigos, esta separación fue triste cuando leí el manhwa y ahora está siendo triste otra vez. Fue una tortura. Si quieren la continuación, dejen un like y suscríbanse y se los traeré. Y el que quiera apoyar el canal puede hacerse miembro ahora. Fui